vemos que todo se está cumpliendo, que los tiempos son cada día más peligrosos, que el nivel de maldad ha aumentado. Buenas tardes, Dios les bendiga, amado público que me ve a través de las redes sociales. Quiero, antes de comenzar la palabra de Dios, que me ayudes. Comparte este video, dale like, para que otras personas también le pueda llegar este mensaje, pueda llegarle la palabra de Dios. Quiero tocar un tema hoy que tiene como título: la palabra de Dios permanece por siempre. La palabra de Dios permanece por siempre, ¿por qué? Porque la palabra, en el tiempo, en la evolución del tiempo, nos podemos dar cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, permanece en el tiempo. Pasan las décadas, pasan los años, ya hoy estamos 2025, gloria a Dios, aleluya, comenzando un año nuevo. Pero vendrá el 2026, 2027, 2028 y así sucesivamente pasarán décadas. Pero esta palabra, la palabra de Dios, permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y todos los acontecimientos que tenemos en la humanidad están aquí escritos en el manual de la vida. Y no pasarán. Está escrito. Y todo se ha ido cumpliendo a través de los años, de los tiempos. Vámonos a el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Donde dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Fíjese, quiero que vayamos también al libro, allí mismo en Mateo, capítulo 24, verso 6, dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario, ojo allí con eso, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario que acontezca. Usted diga: pero ¿por qué tanta maldad es necesario que acontezca? Sí, es necesario. Primero, para que la palabra de Dios tenga sentido, para que la palabra de Dios, Dios no es un hombre para mentir, la palabra de Dios se cumpla. Y segundo, es la prueba de fuego que vamos a pasar para poder, nuestra fe va a ser probada. Mira que dice, 1 de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Si bien es cierto, para poder hacer una joya, para poder hacer una joya que tiene mucho valor con el oro tiene que ser procesado, o sea, tiene que pasar por un proceso de fuego para transformarlo, y después de que este sea transformado, sacar una joya preciosa. Entonces, así es probada nuestra vida, dice la palabra de Dios. Seremos probados nuestra fe. Hebreos 11, capítulo 1 dice que, pues, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, nuestra fe va siendo probada a medida que va transcurriendo el tiempo. Por eso es que esta palabra tiene sentido, porque ella permanece y se sostiene en el tiempo. A pesar de que pasen los años, siempre la palabra permanece. Dice, el 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya podemos ver que en varias partes del mundo han habido desastres naturales, guerras, Ucrania con Rusia, Irán con Israel, y en cada uno de los países se dan diferentes tipos de guerra. Por ejemplo, acá en América Latina, en el Ecuador específicamente, nosotros podemos ver que en los mismos barrios, los jóvenes que son de las mismas comunidades, que nacieron juntos, se criaron juntos, se matan entre sí. Son de la misma nación, son de la misma raíz, son afrodescendientes, son de un mismo pueblo, de unas mismas familias, y entre ellos mismos se matan. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice que se levantarán reino contra reino,
No solamente en las guerras exteriores que vemos, sino que dentro de nuestras propias comunidades afro-latinas también se da este tipo de situación. Entonces ahí vemos cuando la palabra coge sentido, y es cuando la palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra no pasará. Vemos como también el nivel de maldad, la maquinación para hacer las cosas es muy diferente a la de antes. Vemos como para hoy en día asesinar, no solamente se asesina, sino que también se desmembra, hacen cosas atroces y horribles que no quiero mucho mencionar por aquí, por este medio, pero sí quiero dejar claro eso. Puedo poner el ejemplo de una película del año 92, cuando yo era joven, llamada Sicario. Y el joven era preparado, puede verla en YouTube, le invito a que la vea, Sicario en YouTube, y podemos ver ahí cómo un joven es preparado, le dan millones de pesos, y es preparado de Colombia en la película, prepararlo para asesinar, para hacerlo una máquina de asesinar, un joven de 15, 16 años aproximadamente. Pero ¿cuándo nos íbamos a imaginar que en América Latina, pasados los años, esto se convertiría incluso hasta en una profesión, lo llaman algunos? Y es peligroso porque son tiempos peligrosos, ya que ya no solo se mata a políticos importantes como en aquella película, o sea que la realidad supera a la ficción. Repito, la realidad supera a la ficción. ¿Por qué? Porque lo que veíamos en una película, que nunca nos imaginamos que podía llegar a ser peor que la película. Y es donde la palabra cobra sentido, y es donde vemos que todo se está cumpliendo, que los tiempos son cada día más peligrosos, que el nivel de maldad ha aumentado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, vamos a Mateo 3, capítulo 2, donde nos habla precisamente de lo que nosotros debemos hacer. Dice, Mateo 3:2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que debemos hacer, mi amado que me escucha a través de estas plataformas. Arrepentirnos, el arrepentimiento, pero un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino del corazón, para que Dios pueda obrar en la vida no solo del sicario, del mentiroso, de las personas que levantan falsa calumnia, de los políticos, de toda aquella criatura. Tiene que arrepentirse de los pecados, de la maldad que hay en el ser humano, de la naturaleza pecaminosa. Ese es lo más importante que nosotros debemos hacer, porque si la muerte nos sorprende, bien sea por una bala perdida o un accidente, lo más importante es que podamos haber reconocido que Jesús es el Salvador, que Jesús es el camino y la vida. Y el que cree en mí, dice la palabra, aunque esté muerto, vivirá y no morirá eternamente. Solamente hay que creer. Creyendo es la llave que abre la bendición. Porque dice Romanos 10, capítulo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que este es mi mensaje esta mañana, esta preciosa mañana, que tú puedas arrepentirte y hacer una oración, una pequeña oración. Señor Jesús, te reconozco, me arrepiento de mis pecados. Lávame, límpiame, purifica mi alma, para que cuando yo muera esté inscrito en el libro de la vida. Ese es lo que debemos hacer, arrepentirnos y convertirnos al Señor. Así que espero que este mensaje sirva de bendición a tu hogar, a tu casa o donde quiera que estés. Que pueda cambiar tu vida, que pueda transformar
ese hombre o esa mujer que necesita ser recogida por el amor de Jesús. Porque no te hablo de religión, sino te hablo de relación. Una relación personal que debe ser contigo y con Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que puedas congregarte en una iglesia y puedas recibir más de la palabra de Dios, que es la que vivifica el alma y el espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad.